Bueno, bienvenido una vez más al curso de ética. Continuamos con la cuarta lección, en este caso Sigmund Freud, una dificultad del psicoanálisis. Vamos a analizar un texto que está contenido dentro del tomo 17 de obras completas de editorial Amor Ortum de 1976, es esta edición. Lo aclaro por las citas que vamos a estar mencionando a lo largo del presente video. Bien, hemos estado hablando de Rancière sobre el maestro ignorante, hemos dedicado 2 videos a eso, después hablamos también de el texto de Sabater, Ética para Amador, donde analizamos los capítulos 1, 2 y 3, y continuamos entonces con Sigmund Freud. Acá vamos a aclarar que tenemos que focalizarnos en el concepto de narcisismo, pero para eso tenemos que tener en cuenta todo el análisis que va presentando el texto con respecto a la neurosis, cómo el psicoanálisis aborda el problema de la neurosis, cómo surge este problema, que está al comienzo y después nuevamente hacia el final, una vez que desarrolla todo el concepto y las modalidades de narcisismo que se van dando en el ser humano, cómo vuelven a hilarse esos conceptos, tanto de neurosis como de narcisismo. Así que bien, una de las definiciones principales que tenemos que tener en cuenta en este texto dice así: el psicoanálisis se ocupa de esclarecer y eliminar las perturbaciones llamadas neuróticas. Para este problema se resolvió buscarlo en la vida pulsional del alma. La cuestión pulsional del alma lo tenemos que tener en cuenta porque va a aparecer dentro de los tipos de narcisismo y la aparición de la psicología. Y después también tenemos que ver que estas perturbaciones llamadas neuróticas, apenas empecemos a trabajar esto, donde dice acá, para entender la neurosis, las pulsiones sexuales son la de mayor valor, y que estas neurosis constituyen las enfermedades específicas de la pulsión sexual. Vamos a ir revisando todo este problema de lo neurótico, cómo surge, ¿no? Así que bien, continuamos. Dice, psicoanálisis se ocupa entonces de esclarecer y eliminar las perturbaciones llamadas neuróticas. Para este problema se resuelve buscarlo en la vida pulsional del alma. La vida, veamos esto de la vida pulsional del ser humano. Hay dos concepciones, una popular y la otra cómo lo entiende el psicoanálisis. La concepción popular va a dividir la vida pulsional del ser humano en dos: entre hambre y amor, así los nombra, ¿no? Como subrogantes las pulsiones de las que pujan por conservar al individuo y de las que aspiran a su reproducción. Por tanto, la que tiene que ver con el hambre tiene que ver con la conservación del individuo, y la que tiene que ver con la pulsión del amor está relacionada con la reproducción. Esta concepción popular entre hambre y amor, entre conservación y reproducción, en psicoanálisis tienen otro nombre, reciben otro nombre. Estas pulsiones son las de autoconservación o yoicas, es decir, la del hambre que conserva al individuo es la de autoconservación o del yo, esas yoicas, y las del amor que aspiran a la reproducción tienen que ver con las pulsiones sexuales. Dentro de estas pulsiones sexuales, de amor, de reproducción, pero bueno, pulsión sexual a partir de la teoría psicoanalítica, aparece una palabra importante que es líbido. ¿Qué significa líbido? Es la fuerza con que la pulsión sexual emerge en la vida anímica. Toda esta libido va a estar relacionada con una fuerza, con una pulsión, con una voluntad, con un querer, con un deseo, y es lo que moviliza, lo que puja, aquello que pulsa como apetito sexual, como pulsión sexual. Y no hay que pensarlo únicamente
o no necesariamente en el sentido de una relación sexual concreta, sino con esto del deseo, de la fuerza, del querer. Entonces, ahí va a haber una tensión, y esto es lo que después vamos a ver ahora, es cómo se van justamente generando, dando lugar a las neurosis en tanto problema y perturbación, porque va a haber una tensión entre la pulsión de autoconservación y la pulsión sexual, que a su vez esta división entre autoconservación y pulsión sexual es algo tardío, no es algo que aparece en el ser humano desde que es pequeño, y tampoco es algo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, sino que es algo que va a surgir, que va a aparecer a partir de las construcciones sociales, la creación de una cultura, de la vida en sociedad y de las implicancias que este convivir con otros, que este compartir con otros, requiere a su vez de represiones, de una represión de la pulsión sexual, de una represión de esa libido. Entonces ahí se va a generar una tensión entre la autoconservación, entre el yo que se relaciona con el mundo interior y con el mundo exterior, y esa pulsión sexual que surge desde adentro y que moviliza y que tiende, digamos, a no respetar esos límites y a no respetar esas barreras que se establecen con respecto a las normas, a las leyes, a las regulaciones y a las convenciones sociales establecidas. Ahí viene el problema de esta patología. Por eso dice que, bueno, para entender la neurosis, las pulsiones sexuales son las de mayor valor, las de mayor importancia, donde el psicoanálisis va a hacer hincapié en analizar. Las neurosis constituyen las enfermedades específicas de la pulsión sexual a partir de esa represión, porque se genera esta tensión con la autoconservación, con ese yo que intenta limitar, refrenar esa pulsión sexual. Cito acá, dice, llegamos a saber que de la cantidad de la libido y de la posibilidad de satisfacerla y descargarla mediante esa satisfacción depende que un ser humano contraiga y no una neurosis. Entonces, ahí está el tema. Llegamos a saber que de la cantidad de la libido, de esta fuerza, de esta pulsión sexual que emerge, y de la posibilidad de satisfacerla y descargarla mediante esa satisfacción, depende si podés o no satisfacer y descargar esa libido, de contraer o no una neurosis. Entonces, por eso la pulsión sexual es la de mayor valor de análisis para el psicoanálisis. Ahora bien, la pregunta que se hace el texto, que se hace Freud, es ¿cómo ha transitado el individuo la vía de desarrollo de la función sexual? Entonces, según cómo ha sido ese tránsito de desarrollo de la función sexual, si hubo demasiada represión, si hubo poca represión o si no hubo represión, ahí se va a analizar entonces cuál es el conflicto, cómo se ha generado ese conflicto entre las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales. Entonces dice que las pulsiones sexuales amenazan la autoconservación y el autorrespeto del individuo. Eso es interesante también para resaltar. Ahí está el conflicto. Si yo libero y dejo que esas pulsiones sexuales no tengan ningún tipo de limitación, esas pulsiones sexuales entonces atentan contra la autoconservación, atentan contra el autorrespeto del individuo y obviamente estando relacionado en una cultura, en una sociedad determinada, ese respeto, ese reconocimiento, ese orgullo, todas esas tipos de relaciones que se van gestando dentro de una sociedad, una convención social determinada, esas pulsiones sexuales pueden atentar frente a ese reconocimiento. Por eso busca ese yo
poder poner freno, funcionar como si fuera una frontera y colocar una barrera ante estas pulsiones sexuales que obviamente tienen que ver después con el ello, con el inconsciente, y que ciertas cuestiones de estos temas van a ir apareciendo también de manera importante a lo largo de este breve texto. Un breve texto, pero cargado de conceptos, ¿no? Pensemos también, dice, bueno, lo que se exige acá o lo que se pide como tarea es atender a los 3 ataques al narcisismo y por qué de la posición de Freud el yo no es dueño y señor de su propia casa. Y acá, en esto de por qué, que es una frase que aparece casi al final del texto, de que el yo no es dueño y señor de su propia casa, por este ello, por este inconsciente, por esta pulsión sexual que está de alguna manera pulsando, latiendo, golpeando ahí en las puertas del yo, y que se filtra porque esto de saber y conciencia y que justamente no implican que el yo pueda controlarlas y dominarlas. Entonces, hacia ahí vamos entonces al análisis del concepto del narcisismo y en relación con esta neurosis que se va provocando. Entonces dice así, cito, el yo se pone a la defensiva, deniega a las pulsiones sexuales la satisfacción deseada. Se pone a la defensa porque quiere su autorrespeto y deniega a las pulsiones sexuales la satisfacción deseada. Y las constriña a los rodeos de una satisfacción sustitutiva. Busca satisfacer esa pulsión sexual por otra vía. Rodeos que se dan a conocer como síntomas neuróticos, ¿no? Entonces, psicoanálisis, lo que va a buscar la tarea del psicoanálisis va a ser revisar y guiar la represión de la pulsión sexual. Ese yo que se pone a la defensiva y que deniega las pulsiones sexuales su satisfacción, y que busca satisfacerla por otra vía, por otro lado, esos rodeos que se dan a conocer como los síntomas neuróticos, es lo que el psicoanálisis entonces va a intentar revisar y guiar esa represión de la pulsión sexual. Pensemos lo siguiente, va a hablar de 3 instancias de este proceso pulsional y que a su vez tiene que ver, va a ligarlo entonces con el tema del narcisismo. Va a haber una etapa que yo mencioné como A, donde está la libido, la apetencia sexual, el hambre, la voluntad de poder, etcétera, que inviste al yo propio. Libido y yo son uno y lo mismo. Posteriormente, en B, líbido, entonces queda claro, ¿no? Esta diferencia de lo popular, de hambre y amor, de conservación y reproducción, o de autoconservación o yoico, y lo sexual, son uno y lo mismo. Hay una etapa B, dice, donde posteriormente la libido desborde desde el yo sobre los objetos exteriores. Entonces, esta apetencia sexual, ese hambre, esa voluntad de poder, sale desde el yo y se lanza a los objetos exteriores, hacia otra persona, hacia un objeto material concreto. Entonces, ahí, a partir de acá, se puede discernir entre la pulsión libidinos y la pulsión yoica, entre el yo, entre la autoconservación, entre el amor, la reproducción y esta libido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que puede suceder en C, en la etapa C, es que la libido puede asirse de los objetos y retirarse nuevamente al interior del yo. Eso no está mal en la medida en que siempre hay un fluir y un refluir de esa libido desde el yo hacia los objetos y de los objetos un retorno al yo. Y que ese fluir tiene que ser, fluir y refluir tienen que ser constante. Si no, ahí es donde se da una suerte de patología o lo que estamos acá denominando bajo el concepto de neurosis, ¿no? Cuando se produce una represión en la cual esa libido que tiene que lanzarse sobre los objetos exteriores no se puede llevar a cabo.
Entonces, acá utiliza la siguiente frase Freud que dice, al estado en el que yo retiene junto a sí a la libido, lo llamamos narcisismo, la etapa A, ¿no? La libido, una apetencia sexual, el hambre, la voluntad de poder que invista al yo propio, dice al estado en el que yo retiene junto hacia la libido, ahí llamamos narcisismo. Pero ahora con toda esta explicación se entiende de dónde viene entonces este nombramiento por parte de Freud de narcisismo, que lo utiliza en memoria de la leyenda griega del joven Narciso que se enamoró de su propia imagen especular. Bueno, ahora entendemos a qué nos referimos entonces dentro de la teoría psicoanalítica con narcisismo, porque tenemos esa apetencia sexual y esa apetencia, esa pulsión yoica de autoconservación, donde en un momento son uno y lo mismo. En la medida en que el yo retiene entonces esa pulsión sexual en sí mismo, interiormente, ahí es narcisismo. Entonces pensemos lo siguiente, tenemos el estado A de narcisismo, donde el yo retiene la libido, y el estado B del amor al objeto, donde entonces esa libido desborda el yo y se lanza sobre los objetos exteriores. Entonces, acá viene la siguiente explicación, que es un poco más compleja, pero tiene una lógica que se puede seguir tranquilamente. Dice, se considera un progreso pasar del narcisismo, es decir, del punto A, donde la libido inviste al yo propio, al amor del objeto, a B, a ese desborde. Eso es un progreso. No se cree que la libido del yo pase íntegramente a los objetos, que ese A desborde y se pase completamente, íntegramente a los objetos, a B. No, dice, cierto monto de libido permanece siempre junto al yo. Ahora bien, ahí ya no hay narcisismo, porque no se cree que pase íntegramente y que cierta cantidad de libido permanece entonces junto al yo. Pero eso ya no es narcisismo. El narcisismo es la totalidad, que absolutamente nada sobrepasa el yo y vaya entonces a los objetos. Es decir, cierta medida de narcisismo persiste en el amor de objeto. Que es como si pensáramos decir, bueno, esta idea de el amor a los otros, pero no te amas a vos mismo. Entonces, ¿en qué medida podés en realidad querer o amar al otro o algo que no sos vos, si no sabés amarte a vos mismo? Entonces se da como esta idea en la que cierta medida de narcisismo, cierto amor propio, persiste igual en el amor de objeto. Es como que tiene que haber una convivencia entre ese amor propio y el amor al otro. El yo es un gran reservorio, el yo, el individuo, con su conciencia de individualidad y de yo, es un gran reservorio del que fluye la libido hacia los objetos y del que refluye de los objetos al yo. Por eso hablábamos de esta idea de frontera, de límite entre lo interior y lo exterior, porque ahí está ese fluir y refluir. Pasa por ahí, por ese yo. Acá yo lo marcaba con la flecha de A, del narcisismo, a B, el amor a los objetos, y nuevamente, ¿no? Cómo retornan desde los objetos, desde ese amor, vuelve entonces a refluir a A, al narcisismo. Acá cito entonces lo siguiente. Dice, la libido yoica fue primero libido yoica, ¿no? Esa etapa A que mencionábamos antes, donde la libido yoica fue primero libido yoica y puede volver a transponerse en libido yoica. Es decir, puede volver a transponerse en libido yoica y está bien que vuelva, pero tiene que haber una movilidad y un fluir constante. Para la salud integral de la persona es esencial que la libido no pierda su plena movilidad.
tiene que estar constantemente fluyendo y refluyendo. Si no, ahí se genera una patología, ahí se genera una neurosis. Se consideran válidas las premisas del narcisismo del niño pequeño y del narcisismo hiperintenso del hombre primitivo, donde en este narcisismo, en el niño pequeño y en el hombre primitivo, había una permanencia en A, ¿no? En la apetencia sexual, en el hambre, en la voluntad de poder, que inviste al yo propio. Es el mero instinto, es el mero arrojarse hacia las cosas sin estar refrenado por una ley, por una norma, por una convención social que reprima entonces y que divida entre el yo que tiene que relacionarse con el medio exterior y esos impulsos, esas pulsiones, esas memorias del subsuelo de las que habla Dostoyevsky, que justamente es Dostoyevsky el que va a, bueno, a ver, acá no tengo los libros de Dostoyevsky justo, los tengo en otro lado, pero bueno, el texto de Memorias del subsuelo habla justamente de toda esta cuestión de el subsuelo, ¿no? De lo subterráneo que está pulsando ahí, que después va a aparecer toda la teoría del inconsciente y una palabra que va a utilizar el texto acá más adelante, que tiene que ver con la Unheimlichkeit, que tiene que ver justamente la terminología Heim con hogar, y ese Unheimlich tiene que ver con lo que se traduce como lo pavoroso, se traduce como lo hostil, aquello que de alguna manera fascina, pero al mismo tiempo genera rechazo y que es peligroso, porque es lo que no está fuera, lo que está fuera de casa. O sea, es algo familiar, pero que se vuelve inhóspito, inhabitable. Ahí está, porque está dentro de la propia casa, pero aquello que parecía familiar se nos vuelve extraño. Esa palabra, esa terminología aparece muy fuerte en Nietzsche, aparece en Freud y bueno, lo van tomando después varios autores, también Heidegger, etcétera, porque va a mostrar esa palabra alemana, muestra justamente Heim como raíz del hogar, de lo conocido, de lo familiar, de lo habitable, pero al mismo tiempo ese Unheimlichkeit, esa preposición, es lo que va mostrando la extrañeza y que aquello que me resultaba cotidiano y familiar se me vuelve inhabitable. Es genial. Bueno, entonces, esto, ¿no? Niño pequeño, el hombre primitivo, no hay esta tendencia a un Heimlichkeit de lo inhabitable, porque ese narcisismo, esa convivencia entre lo pulsional y el yo son uno y lo mismo. Que creía en la omnipotencia de sus pensamientos y pretendía influir en los eventos del mundo exterior mediante la técnica de la magia. Y aparece el narcisismo universal, el amor propio de la humanidad. Recibió 3 grandes afrentas de la investigación científica. Entonces, ese ataque del niño pequeño y del hombre primitivo, esta idea de la omnipotencia de los pensamientos, recibe 3 grandes afrentas, 3 grandes choques en los cuales se va a poner se va a aniquilar la ilusión narcisista del ser humano. La primera es la cosmológica, la segunda tiene un tinte biológico y la tercera tiene una posición psicológica. Entonces, bien, vamos con esta afrenta cosmológica. Dice que el papel era central de la Tierra, que era garantía entonces de este geocentrismo, sí, esta mirada también antropocéntrica del ser humano durante mucho tiempo como posición central del universo, era la garantía de un papel dominante en los distintos órdenes del cosmos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sucede lo siguiente. Copérnico, antes también nombra a otras figuras, aniquilan esta ilusión narcisista al darse cuenta de que la rotación de la Tierra, la rotación del Sol, etcétera, y la posición de cada uno de los planetas no era como se consideraba.
ya con los pitagóricos y demás aparecía esto. Entonces Copérnico viene a aniquilar esa ilusión narcisista. Y ahí es la primer gran afrenta frente a ese narcisismo del ser humano, que se creía el ombligo del mundo y se demostró científicamente que no lo era. La segunda afrenta, la biológica, dice que en el curso del desarrollo de la cultura, el hombre se comenzó a erigir como amo de sus semejantes animales. Pensemos en lo siguiente, dice, bueno, por ejemplo, con la teoría de Aristóteles, que define al ser humano como zoon politikon, es decir, como animal político, lo diferencia al ser humano del resto de esa zoé, del animal, por tener logos, por tener palabra. Dice, bueno, todos los animales tienen foné, que esa voz lo que implica es, de alguna manera, mostrar dolor y placer, y lo que no tienen es posibilidad de palabra, de logos. Podemos expresar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el bien y el mal, a partir de ese logos. Entonces, ya desde Aristóteles, con esa definición, encontramos una distinción entre el ser humano y el resto de los animales. Entonces se erige como amo de sus semejantes animales. Además, se pone un lugar importante a la palabra, a ese logos y a la razón, y justamente, ¿no?, los otros animales como carente de razón y asimismo con alma inmortal. Después toda esta cuestión también del cristianismo y del alma y del infinito va a aparecer muy fuerte en el texto de Dios y el Estado de Bakunin, ¿no? Justamente con lo espiritual, etcétera, frente al materialismo que va a proponer Bakunin. Entonces, ahí dice, bueno, lo que va a señalar Freud frente a narcisismo del ser humano, de querer creerse por encima del resto de los animales y hablar de la razón, del alma como inmortal y que justamente como si fuera una elección por parte divina de esta supremacía del ser humano frente al resto de los animales, dice, ojo, porque en culturas anteriores el hombre primitivo, sobre todo en el totemismo, había un linaje y un ancestro animal. Y no estaba mal visto que te representara un águila, un oso, un lobo, etcétera, ¿no? Al contrario, era como un regalo, un don, esa percibirse en relación instintiva con las características de esos animales. De hecho, también señala que el mito atribuye figuras de animal a los dioses. Bueno, la lechuza, la sabiduría, ¿no? Atenea, justo lo tengo por ahí atrás, Atenea con la lechuza, las serpientes, bueno, también todas estas ideas, el águila, etcétera, cómo van representando distintos dioses, el Pegaso, etcétera. El niño no se siente diferente entre su ser y el de los animales. De hecho, ¿no? Cómo juega un niño con su mascota, con los animales, tampoco siente ese miedo, esa diferenciación. Bueno, está el mito también de la fundación romana entre la loba y Rómulo y Remo, etcétera, ¿no? Darwin le puso fin a la arrogancia y el narcisismo humano, así como fue Copérnico en la afrenta cosmológica con su descubrimiento de la rotación de los planetas, etc., Darwin pone fin a la arrogancia y el narcisismo humano con la teoría de la evolución de las especies, como se sabe, y la superioridad frente a los animales. Eso se termina porque dice, bueno, si nosotros venimos de una especie de evolución del mono y se empieza a hacer todo un linaje justamente evolutivo, una cadena evolutiva, mejor dicho, esa supremacía se terminó. Es decir, bueno, justamente aquello que vos creías que te hacía diferente, en realidad vos sos, le ves a toda esa herencia evolutiva tu pasaje. Entonces ahí
esa diferenciación, ese narcisismo, también se aniquila. Entonces vamos sí, al punto C, lo psicológico. Dice, degradado en el exterior, es decir, ya sin ser el ombligo del mundo, de la mirada cosmológica y sin poder diferenciarte mmm, como amo y señor de los animales por concebirte con razón y con alma inmortal, dice, degradado en ese exterior, entonces el ser humano busca ser soberano en su propia alma, en el interior, el yo que vigila y armoniza las exigencias, la percepción interna, la conciencia, la voluntad que ejecuta lo que ordena el yo. Y lo que se va dando cuenta es que ese yo no puede vigilar y no puede armonizar todo, no puede estar atento a todas las percepciones internas y no es consciente de todo lo que sucede en su interioridad, en eso anímico. Entonces, ahí ese narcisismo psicológico también va a aniquilarse. Sigamos leyendo. Dice, en la neurosis, el yo tropieza con los límites de poder en su propia casa. Porque a medida que se van reprimiendo esas pulsiones sexuales de las que hablábamos al principio, acá viene la conexión justamente en esta cuestión psicológica, ¿sí? A la medida en que se van reprimiendo para que el yo domine y armonice, vigile, dice, se van generando esas neurosis de poder en su propia casa. Y se afloran pensamientos que no se saben de dónde vienen. Esto que mencionábamos con la metáfora de las memorias del subsuelo. Ese subsuelo que pulsa de Dostoyevsky todo el tiempo, ¿no? Que no se sabe de dónde vienen. Sobrevienen impulsos como si fueran de alguien ajeno. Acá de vuelta, un Heinrich, no lo voy a repetir, ya se quedó claro esto de estar de la raíz de casa y de que justamente se vuelve inhóspito a habitar la propia casa. Y entonces el psicoanálisis dice, ojo, porque esto que el yo no puede controlar, esas pulsiones que no puedes reprimir y que no sabe de dónde vienen, eso que aflora y que sobreviene, no es nada ajeno a tu yo. Por eso, como no es algo ajeno, tus defensas, tu yo, tu modo de querer vigilar y armonizar es endeble. Esa frontera, ese límite es endeble porque forma parte de vos. La culpa, dice, bueno, esto de que reside en ti mismo, es, bueno, pero justamente por esta idea del control. El error estaba en creer que uno podía hacer lo que quisiera con las pulsiones anímicas. No, bueno, eso es lo pulsional, lo anímico, esto reproductivo, esta idea del amor, esta fuerza, este alivio, es incontrolable porque forma parte de uno. Es como si dijéramos, bueno, es nuestra primera naturaleza y después nosotros queremos asumir que la cultura y que las construcciones culturales son más originarias que ese instinto sexual. No, bueno, ese es un error. Un error ahí es cuando justamente los puntos anteriores y sobre todo el biológico, es decir, bueno, pero ¿por qué no puede reprimir, no puede controlarse y limitarse y lanzarse y no lanzarse a sus deseos, a ese apetito, a esa pulsión? Bueno, justamente porque es originario y forma parte del yo, y no, por más represión que haya, o sea, a más cantidad de represión, más patologías, más neurosis van apareciendo. Lo anímico no es idéntico a consciente. Hay un montón de cosas que pensamos, que creemos, que hacemos, y que sí podemos tener una percepción interna de las emociones, los sentimientos que afloran, tener conciencia de eso, pero hay otro tanto, y muchísimo, que no. Y acá dice Freud, ¿no? Lo anímico en ti no coincide con lo consciente para ti. Que algo ocurra en tu alma y que además te enteres de ello, no son dos cosas idénticas. Entonces dice, la vida pulsional de la sexualidad en nosotros no puede controlarse plenamente. Sí puedes tener un cierto control, un cierto dominio, pero no total. Los procesos anímicos son en sí inconscientes. Ahí está, ¿no? De vuelta.
de un subsuelo, de un Heimlichkeit, de algo pulsional, de algo inconsciente, de un ello, de lo animal, de ese amor, de esa voluntad de poder, de ese hambre, que algunos se vuelvan accesibles y se sometan al yo, los dejen comprensibles. Ese es el problema. A ver, ¿por qué algunos sí y otros no? Bueno, es incomprensible, ¿no? Por eso la tarea del psicoanálisis, repito, es la de guiar, encontrar cuál es el problema de determinadas neurosis y guiarlos en ese camino. El yo no es el amo en su propia casa. ¿Por qué? Porque no puede, porque los procesos anímicos son en sí inconscientes y eso está todo el tiempo golpeando las puertas, ¿no? Hay una frase de Nietzsche que es clara. Dice, el más pavoroso de todos los huéspedes, o sea, el más pavoroso, el más Unheimlichkeit de todos los huéspedes está ante la puerta, el nihilismo. No me voy a meter en ese concepto, pero justamente está ante la puerta esa pulsión, ese proceso anímico inconsciente, eso está ahí. Entonces el yo que cree tener tiene la llave de la puerta para entrar y salir, para qué es lo que entra y lo que sale. Pero lo inconsciente, esa anímico, se le escapa por la ventana, ¿no? Ahí está la imagen. El yo no otorga su favor al psicoanálisis y le rehúsa su crédito. Dice Schopenhauer, habla de la voluntad inconsciente y que, bueno, justamente, ¿no? La teoría de Schopenhauer, la teoría de la voluntad en filosofía ya viene mucho antes y por eso también mencionaba a Dostoyevsky con la literatura. Entonces, filosofía y literatura es lo que alimenta de alguna manera la teoría psicoanalítica. Eso es lo que está mencionando acá hacia el final. Que bueno, él relaciona a Freud a la voluntad inconsciente que habla Schopenhauer con la vida pulsional del psicoanálisis y aparecen estas dos ideas, ¿no? Lo de la significación de la sexualidad y lo inconsciente de la vida anímica. Entonces, bueno, hemos desarrollado en esta clase la cuestión de la aparición de las neurosis, de las pulsiones, de la vida pulsional del ser humano y cómo justamente este momento de A genera un narcisismo, cómo esos modos del narcisismo han tenido distintas afrentas a nivel cosmológico, biológico y psicológico, y cómo el psicoanálisis intenta de alguna manera mostrarle a ese narcisismo psicológico la relación de que toda represión genera una neurosis y al mismo tiempo que lo que va a hacer la teoría psicoanalítica es mejorar, guiar esas represiones, esa neurosis, para que se genere ese fluir y refluir del yo, del alivio que está atrapado en el yo, hacia el amor de los objetos y que retorne entonces y se genere esa movilidad. Asumiendo entonces que el yo no es el amo en su propia casa. Así que bueno, espero que haya quedado claro entonces el abordaje del texto de Freud, una dificultad del psicoanálisis, de las obras completas número 17, y nos estamos viendo entonces en la próxima lección que nos va a tocar el texto Dios y el Estado de Mijael Bakunin. Hasta la próxima. Saludos.